Buenas noches, queridos televidentes. Una vez más, el CODIA, conversando con el CODIA, es una nueva edición para disfrute de ustedes, mientras nosotros disfrutamos de este buen vino, cortesía de nuestros amigos de Licores La Bodega, el señor Abraham H., que es uno de nuestros patrocinadores. Es bueno decirles que nuestro programa está abierto para los empresarios, los negociantes, los profesionales que deseen anunciarse, puedan hacerlo. Agradecemos a Hormigones Enríquez, a Lumark y a la empresa de la arquitecta Stephanie de Peña, que son parte desde ya, de nuestros anunciantes. Hoy tenemos un nuevo tema, o nuevos temas, porque quien viene hoy a hablar con nosotros es un ingeniero civil con mucho conocimiento en el área de hidráulica, pero con mucho conocimiento en el área de la ganadería, pero de igual manera con el tema de la sequía y todo esto. El hombre es una fuente de información. Y los ingenieros aquí presentes, el expresidente, ingeniero civil William Villegas, y el ingeniero electromecánico Jenner Garrido, actual secretario general de nuestra delegación, y un servidor quien les habla, ingeniero Iván Castro, presidente del CODIA de Delegación de Altagracia. Le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ceballos, ingeniero civil. Bienvenido, ingeniero. Gracias, colegas. Para mí es un privilegio de estar aquí con ustedes. Cuando recibí la invitación, dije que sí sin ningún tipo de titubeo, porque me siento a gusto en mi casa, en el CODIA. Así es. Es un gusto tenerle aquí. Hoy queremos discutir o conversar con ustedes y ver esos temas. Uno de los que caracteriza este programa es solicitarle a nuestros nuevos invitados un poquito de su currículum, en lugar de decirlo nosotros, que sea usted cómo inició, de dónde viene, quién es, alguna vicisitud que tuvo que pasar, porque nos interesa llegar a esos jóvenes que hoy día van a terminar el bachillerato y tienen una indecisión. Y hoy día se está promoviendo en que no estudiar, mejor dicho, no deja beneficio que no estudiar. No sé cómo, en mi cabeza no cabe, pero he oído mucho esto. Y creo que la forma de repeler esto es aportando ejemplos de éxito como el de usted. ¿De dónde viene el ingeniero Miguel Ceballos? No, yo vengo del Mamey. La familia de Alexander y mi familia son vecinos en el Mamey. No le faltó otra familia ahí. De familia mía también. Los Garridos. Entonces, mis padres son el difunto Luis Ceballos, como todo el mundo lo conoce, lo conoció por allá, y mi madre, Silveria Puería Garrido, Doña Chichi, que como todo el mundo la conoce. Somos 4 hermanos. Ya lamentablemente la mayor murió, queda una, pero desde muy pequeño yo estaba claro que yo iba a ser ingeniero, porque una persona, un amigo que iba a mi casa, siendo yo un niño todavía, de apenas unos cuantos años, yo recuerdo que él siempre decía: Miguelito tiene que ser ingeniero, Miguelito va a ser ingeniero. Yo no sabía lo que era ser ingeniero, pero eso me fue trabajando en el subconsciente, y cuando llegó el momento de llegar a la universidad, o sea, yo no lo dudé ni una sola vez en que yo iba a estudiar ingeniería. Entonces cursé la carrera de ingeniería civil en la UAS. En ese tiempo la ingeniería civil estaba dividida en 3 áreas: la ingeniería hidráulica y sanitaria, la ingeniería estructural y la ingeniería de vías, o sea, de caminos y carreteras, básicamente. Exactamente. Entonces yo me fui por el área de hidráulica sanitaria
y me siento muy satisfecho de haber ido por esa rama porque tengo una doble ventaja porque también aprendí a construir como lo hacen la mayoría de los ingenieros civiles, porque valga la aclaración que hasta el quinto o sexto semestre es exactamente lo mismo. Entonces, luego nosotros seguimos dando materias de ingeniería estructural. Por ejemplo, nosotros dábamos hormigón 1, hormigón 2, estructura 1, estructura 2. Dimos algo de vía, lo básico. Pero ya los ingenieros en edificación ya siguen y ya se adentran en materias donde ya nosotros no llegamos. Pero aquí estamos para contestar todas las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, ingeniero, tenemos muchos temas de donde tocar. Nuestra provincia tiene muchas necesidades que tienen que ver con agua, necesidades históricas, desde los acueductos, el sistema sanitario, el sistema pluvial. Por cierto, aclarar un puntito allí, como esto es un programa educativo, que mucha gente dice el sistema cloacal, eso es incorrecto, es el sistema sanitario y el sistema pluvial. Correcto. Veo muchas personas que hablan del sistema cloacal, eso no existe. Entonces, vamos a empezar por el asunto del agua pluvial, el agua de consumo. La potable, gracias, ingeniero. Entonces, aquí se ha dicho muchas veces que aquí no hay agua porque en la zona no hay donde hacer una presa. ¿Qué usted nos diría sobre esta realidad? ¿Cuál es, según su óptica, la situación por la que el agua en Higüey no fluye a diario como un tema ya olvidado? Vamos a hacer un poquito de historia. El acueducto de Higüey, el acueducto que todos conocemos, se hizo a principios de la década del 70. Inmediatamente también se hizo el alcantarillado sanitario. O sea, el alcantarillado sanitario es donde descargan los inodoros, las aguas servidas de las casas. ¿Por qué en Higüey no hay agua potable? Una de las primeras razones, Higüey en ese tiempo era una aldea. En Higüey entero había los habitantes que hay en cualquiera de los barrios que hay en Higüey. O cuidado si ahora en cualquier barrio hay más habitantes que lo que había en Higüey en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Según fue desarrollándose el turismo en nuestra provincia, a Higüey han llegado miles y miles de personas de otras ciudades del país, pero también han llegado personas de muchísimas partes del mundo que viven aquí. Entonces, hoy Higüey tiene una población de una verdadera urbe, pero sin embargo, no hay forma humana de que los planificadores de ese acueducto hayan podido pensar que en Higüey iba a haber el desarrollo poblacional que ha habido hasta ahora. Los acueductos normalmente se diseñan para que duren 20 años trabajando normal, sin hacerle ninguna ampliación ni nada. Lo que pasa es que yo veo que ya lo de Gardel, de que 20 años no es nada, con los tiempos se ha vuelto nada. En cualquier momento pasan 20 años. Bueno, cuando yo estudié, se consideraba una tasa de crecimiento de la población de un 3%. Por ejemplo, si en una población habían 50,000 habitantes, se consideraba que todos los años iba a aumentar eso un 3%. O sea, que iban a haber 1,500 personas adicionales anualmente. Pero ¿qué sucede? En Higüey, la explosión demográfica, yo creo que no hay otra ciudad, otro pueblo en la República Dominicana que se pueda comparar. Entonces esa es una de las razones. Luego sabemos de una empresa que contrató el Estado Dominicano para hacer un acueducto en Higüey. Hay muchísimas historias por ahí. El asunto es que ha mejorado algo el servicio de agua, pero no es suficiente.
Definitivamente no es suficiente porque no conozco en cuáles barrios de Higüey llega el agua que la gente pueda prescindir de la cisterna. Hasta donde yo sepa, todo el mundo necesita una cisterna para almacenar porque el agua no llega con presión y llega en un horario, vamos a decir que permanente. Lo que sí ha mejorado es la gestión al respecto, porque en ese sentido sí tengo conocimiento que llega más continuamente y más a horarios más exactos, aunque cuando hay sequía esto varía. Pero como usted dice, en cantidades suficientes no. No. Las fuentes son las mismas. Sí, exacto. O sea, se pusieron nuevas tuberías, se ampliaron las redes, pero sin embargo, las fuentes de suministro siguen siendo lo mismo, que son los campos de Pozo de la Matilla y la toma que está en el acueducto de Sanate. No sé si creo que se aumentaron algunos pozos más. Suerte a Dios que nosotros tenemos aquí en La Matilla, eso es una zona rica en agua. Ahí hay pozos de verdad que son inagotables. Afortunadamente. Sobre lo que usted planteaba ahorita de las presas, se está hablando para la región este, hay unas 3 o 4 presas ya que se diseñaron. No sé ya a qué nivel están los estudios, si solamente está en prefactibilidad o ya tienen estudios de factibilidad, pero se está hablando de presas para hacer como especie de acueductos regionales, incluyendo para el suministro de agua a la zona de Bávaro, Punta Cana, que ese es un grave problema que tenemos porque todo el agua de por ahí viene del subsuelo y cada cierto tiempo la toma de agua de los hoteles están haciendo nuevos pozos alejándose de la costa, porque ahí se está produciendo un fenómeno que se llama intrusión salina, que se genera cuando se extrae mucho más agua del subsuelo de la que el subsuelo recibe por la recarga natural de las lluvias. Entonces, el agua salada va entrando tierra adentro y eso está ocasionando un problema que si no se le brinda atención a tiempo puede ser un problema serio a futuro. Los políticos casi siempre les gusta invertir en cosas tangibles, de rápidos resultados, y un proyecto como ese sobrepasa lo que sería un periodo de gobierno. Entonces los políticos como que no se animan mucho en ese tipo de obras, pero eso es algo de interés nacional que tarde o temprano vamos a tener que abocarnos a buscar soluciones más permanentes para tener un suministro de agua adecuado, no solamente para la provincia de la Altagracia, sino para las otras provincias del este, pero de manera muy particular la zona turística de Bávaro, Punta Cana. Lo mismo que con los sistemas de alcantarillado sanitario. A los hoteles les exigen una planta de tratamiento, cada uno de ellos. Muchas veces no hay una supervisión muy efectiva. Y muchas veces esas aguas de los hoteles llegan cruda al subsuelo, que es donde la depositan. Hay algunos, yo vi un caso en Valladolid una vez, que la planta no estaba funcionando bien. Y lo que hacían esa gente que pusieron una tubería clandestina que descargaba el agua las aguas servidas de los hoteles a la playa directamente, a donde se iban a bañar los turistas. Imagínense qué grado de conciencia tenían esa gente, pero realmente es la autoridad la que debe velar porque los hoteles cumplan con las normas. Y una pregunta para aclaración de nuestros amigos televidentes y las personas que nos escuchan por los diversos medios, Facebook, YouTube y por el canal TV Higüey, Canal 12. ¿Qué son las aguas crudas? ¿Cuándo un agua está servida y cuándo es cruda? Bueno, básicamente depende si estamos hablando de alcantarillado sanitario o estamos hablando de agua potable. Si estamos hablando de agua potable, un agua cruda
es una agua que, por ejemplo, cuando tú la sacas del río, que no tiene ningún tratamiento, entonces esa agua puede traer bacterias nocivas a la salud, puede traer contaminación química. Entonces, cuando esa agua se pasa por algún proceso para ponerla en condiciones óptimas para el consumo humano, se llama agua tratada. De igual manera, si estamos hablando de un sistema de alcantarillado, el agua cruda es el agua que sale la que descargamos por el inodoro, por el lavamanos, el fregadero, porque esa agua sale sucia, o sea, le dicen aguas negras, agua cruda, diferentes términos se usan. Entonces, esas aguas, antes de que lleguen a su destino final, hay que darle un tratamiento, no con la misma rigurosidad que se le da al agua potable, pero sí hay que darle un tratamiento para que el cuerpo receptor, que puede ser un río, puede ser el subsuelo, puede ser el mar, que cualquiera de esos cuerpos receptores la puedan recibir sin que se constituya en agravar el problema de contaminación que ya pudiera tener esa fuente natural, llámese el río, el mar, el subsuelo. ¿Cuáles serían los peligros? ¿Cuáles serían los peligros? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la famosa Siete Lagunas, la planta de las Siete Lagunas, y se dice que no funciona desde hace varios años. La pregunta que creo que sería la común para todos los televidentes es, ¿qué pasa si no se está funcionando? ¿Qué pasa con las aguas que llegan allí y qué efecto secundario puede tener? Esas aguas están pasando a través de ahí y se están vertiendo crudas, sin procesar, a los acuíferos, sin contar los edificios, casas y demás que aquí hay, porque aquí tenemos un cuerpo de agua colector, lamentablemente, que es el arroyo Caguero. Y el río Duey también, aquí Sí, exacto. Sí. por el Antonio Guzmán, desde ahí. Entonces, ¿cuáles podrían ser los efectos? Quizás no los drásticos, pero sí los que pueden afectar con los años. Incluso hasta a nivel genético pudiera pasar esto. Bueno, yo esa parte de cómo afectaría ya la salud ya a nivel genético no sé, porque dentro de mi área de estudio Sí, esos claro, temas nunca por lo supuesto. tratamos. Pero sobre el estado de la planta de tratamiento de aguas residuales, como la gente le llama comúnmente las Siete Lagunas, como le dije anteriormente, eso fue construido en la primera mitad de la década de los 70. La primera vez que eso se le hizo una rehabilitación, afortunadamente me tocó a mí esa responsabilidad bajo una contrata con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, en el año 1990, 91, por ahí, si mal no recuerdo. Eso estaba hecho un desastre, no funcionaba absolutamente nada. El agua pasaba por la planta y de ahí seguía, la planta, o sea, pasaba por la planta, pero no recibía ningún tratamiento, porque todo eso estaba ya sedimento y todo. sedimentada hasta arriba, ¿no? Los equipos de aireación ya ni siquiera existían porque se lo habían llevado. Mucho menos cloración ni nada de eso, no recibía ningún tipo de tratamiento. En ese momento la dejamos funcionando. Pero la población en ese momento era pequeña. Imagínate tú ahora que la población de Higüey debe ser desde el 90, 91, como te dije, hasta ahora debe haber crecido 4 veces más. Yo diría que algo más si usted ve los mapas. Sí. Y ese crecimiento no conlleva instalación al sistema viejo. No, es decir, que hay que ver a dónde están yendo Bueno, a parar estas. me imagino que eso es un desastre lo que hay. Entonces, si tú vas en esa época, hace 30, 40 años, casi. nosotros íbamos, por ejemplo, por aquí, en la prolongación de la Juan 23, que eso, en el Antonio Guzmán, que eso no existía. Pero usted pasa por ahí ahora y el agua es de color gris. De la contaminación. La del río. Sí, el agua del río, Sí. ya hay, esa agua es color gris. Esa era una agua cristalina donde se bañaban los muchachos. Pero el muchacho que se meta ahí, de seguro que de ahí tiene que ir para el hospital,
porque definitivamente ya esa agua no está apta ni siquiera para los cerdos. Entonces eso es parte de la consecuencia, el aumento poblacional y de la no solución a esos problemas sanitarios, que tampoco a los políticos les gusta invertir ahí, porque esas soluciones son debajo de la tierra, y los políticos dicen que lo que está debajo de la tierra no le da voto. Y como todo es un asunto de política partidista, entonces ahí tenemos los resultados, pero tarde que temprano vamos a tener que abocarnos a buscarle solución, porque de seguir así vamos a colapsar como sociedad. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por venir aquí al CODIA Altagracia y a este programa. Vamos a hablar ahora de la cuenca hidrográfica de nuestro río. Con esta sequía, ¿cómo anda eso, ingeniero? Y la sedimentación que tiene nuestro río. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en lo que es la sequía estacional, que viene todos los años. O sea, eso no es ninguna novedad. Todos los años nosotros sabemos que a partir ya de cuando ya diciembre, enero, ya van disminuyendo las lluvias, y los 2 meses más secos del año, tradicionalmente ya por estadística, son febrero y marzo. O sea, cuando tú ves que cae un pequeño aguacero en esos 2 meses, sabemos que es un aguacero tipo, como lo llama un pariente, Rubén Poirier, que le llama aguacero mojarramo, porque es muy raro tú ver una crecida en febrero y marzo, aunque con el cambio climático algunas veces sucede. Viene un aguacero no planificado de un momento a otro y hace que algunos ríos y arroyos bajen con agua ya turbia, producto ya de la concentración de la precipitación en poco tiempo. Pero lo que preocupa, para contestar tu pregunta, es el tema de la deforestación. Medio ambiente se ha convertido, lamentablemente, en una institución que se preocupa más por cobrar los arbitrios, sobre todo a los ingenieros que trabajamos en la zona rural, en la zona urbana, que a prevenir y a castigar las violaciones ambientales que comete mucha gente a nivel de campo, sobre todo en las montañas. Entonces, cuando el terreno está desprotegido, el terreno se reseca más de la cuenta. Cuando el terreno se reseca y comienza a llover, en vez de chuparse esas aguas, lo que hace es que el agua se escurre. Entonces, por eso es conveniente que cuando se inicia la temporada de lluvia, que comience a llover lento. De esa manera se va humedeciendo lentamente la superficie del suelo, y cuando viene el aguacero de más intensidad, entonces ya se establece como un mecanismo de infiltración eficaz. En vez del agua escurrir, se convierte el suelo como una esponja cuando tiene ya determinado grado de humedad. Entonces, cada vez que se hace una urbanización nueva, es una área nueva permeable que no deja que el agua penetre al subsuelo. Cada vez que alguien desmonta una montaña, un pedazo de terreno donde habían árboles, ese terreno se va convirtiendo en impermeable. Entonces, cuando llueve de golpe en un terreno desprotegido, ¿qué es lo que va a hacer? Se lleva todo el sedimento al río, a las lagunas y al mar finalmente. Entonces nos estamos quedando con poca tierra cultivable, porque cuando se sedimenta, cuando se erosiona un terreno, va perdiendo capa vegetal hasta que llega un momento que ya prácticamente se lleva toda la tierra. Entonces perdemos tierra cultivable, número uno. Y en segundo lugar, cuando vienen estos periodos de sequía, el terreno no tiene suficiente recarga, el subsuelo no tiene suficiente recarga. ¿De dónde se alimentan los ríos y los arroyos y los lagos? Y cuando no está lloviendo,
es del agua que está almacenada debajo de la tierra, que logró infiltrarse cuando llovió. Pero si en vez de infiltrarse se fue por escorrentía hacia los ríos, arroyos y cañadas, finalmente el mar, entonces cuando vienen estos tiempos de sequía estacionaria como ahora, entonces la pasamos demasiado mal. Por eso usted ve que hay ríos que se secan por temporada, hay arroyos que se secan por temporada, y es producto de eso que estamos hablando. Y algunos desaparecen, como en el caso del Mamey, el famoso arroyo que tenía el charco de Ubén, eso desapareció, y eso habían varios manantiales por ahí. Pero ahí hay un tema, yo que soy mamellero, el famoso recó, como decían, Sí. la vuelta. Cuando le sacaban arena, cuando venía hondo el río, volvía y tapaba el hoyo, le sacaban la arena. Ahora se ha secado porque la arena no la extraen. Parece que hay un pro y un contra con el tema de extracción de los agregados. Creo que eso tiene que ver con la cantidad de la crecida. Realmente no, realmente eso no tiene que ver, porque precisamente la arena, los cauces, eso es una especie de esponja para preservar la humedad. Cuando una fuente de agua, cuando un río, un cauce, está desprotegido porque le sacan demasiado agregados o arena, como la gente le dice, o cascajo, entonces las crecidas son más dañinas porque también esos agregados o ese cascajo sirve para quitarle un poco de energía al agua que va corriendo, además de que sirve de esponja para retener humedad. O sea, esa es una falsa percepción realmente de que por el exceso de arena se va el agua, porque todo lo contrario, si tú removieras un poquito, encontrar un charco donde quiera, pero es que no hay, o sea, que no corre. Producto de hecho, eso hace que ahora mismo muchos propietarios de fincas estén perdiendo terreno, porque ahora el río se introduce hacia la finca y hace nuevas rutas. Eso, esas curvas que hacen los ríos que van buscando siempre, eso se llama meandro. Se llama a eso. Entonces eso tiene que ver con la velocidad con que corre el agua, que siempre va, por ejemplo, cuando llega una curva, siempre le va comiendo, pero eso es un proceso natural que se agrava con la deforestación, porque cuando todas esas márgenes, a eso me refiero. Cuando todas esas márgenes están cubiertas de árboles, el río le da mucho más brega formar esos meandros que cuando encuentra el terreno completamente desprotegido. Esa es la importancia de los árboles, que los árboles, cuando hay árboles, la raíz te agarran en lo que es el terreno y no deja que el agua se la lleve. Igual que en la montaña, cuando hay forestación, el agua cae directamente a la hoja y entonces cae al suelo. Y es un tema que si no hay árboles, cae directamente, como usted estaba diciendo, al suelo y produce erosión. Se arrastran los materiales hacia la parte baja y eso es lo que produce la sedimentación y la erosión en los ríos. Eso es así. Y rompe el ciclo de evaporación luego para volver a llover y por eso termina no lloviendo. Y ese caso se acentúa más, el de la erosión en las presas. Los embalses que se forman en las presas, cuando las cuencas que aportan agua a esa presa están devastadas, las presas se sedimentan más rápido que lo que se establece en el diseño. Incluso ya afortunadamente vi una noticia importante en estos días que habían comenzado a sacarle los sedimentos a una de las presas, creo que a Valdesia. Entonces eso es importantísimo porque cada vez que entra un metro cúbico de sedimento es un metro cúbico menos de almacenamiento de agua. Entonces, ese material que llega a los embalses de las presas sirve para muchísimas cosas. Incluso pudiera salir eventualmente casi gratis limpiar una presa, porque todo el cascajo que sale se puede vender. Se puede vender a quienes lo procesen y con el costo, con lo que paga el que recibe, el que compra ese material, sirve para dragar lo otro. Entonces ahí también aparece, hay parte de la presa donde se almacena el material más fino
que es tierra como agrícola, piedras, arena. O sea, se estratifica de acuerdo a la velocidad del agua que se genera dentro del embalse. Donde hay velocidad mayor, ahí se almacenan lo más grueso. En los sitios donde hay tranquilidad va a llegar lo más fino, las arenas y eso. Porque hay que entender que los sitios de presa son escasos. Tú puedes tener un río que camine 200 kilómetros, pero tú no puedes hacer una presa donde tú quieras. Se necesitan condiciones especiales de que hayan laderas apropiadas, de cuando tú represes ahí hacia dónde va a crecer el lago, si no hay áreas de población que se vayan a inundar. Entonces, dada que los puntos de presa son limitados, entonces el Estado Dominicano tiene que pensar en limpiar la presa. Yo en una ocasión participando en un programa con un exdirector del INDRI, y él decía que no, que eso no valía la pena ponerse a limpiar presa. Yo no sé si él lo decía porque no entendía lo que significaba eso, o lo decía porque él entendía que haciendo una presa nueva era más redituable que ponerse a limpiarla. Sí, pero hay un tema. Nosotros somos ingenieros civiles, yo soy electromecánico. Que trabajamos de la mano. Exactamente. Cuando la presa se hace solamente para sistema de reguío, nosotros no intervenimos casi para nada porque baja por gravedad. Pero cuando se hace con doble propósito, reguío y generación eléctrica, hay un túnel que debe de bajar a una velocidad, una presión X a la turbina, claro, para el tema de poder mover la turbina, en este caso una Peltron cualquiera, y que produzca la energía eléctrica, que de hecho la están usando solamente para estabilizar las redes. No están ahora mismo alimentando un pueblo que podría, por la que tienen planificada aquí en el Mamey. Hace mucho tiempo que yo veo que tienen una escala o algo que mide el río, le pagan a un señor. Esa de que iba a generar 5 megas, que en ese tiempo daba suficiente para Higüey. Pero ahí viene mi pregunta inicial. ¿En Higüey existen condiciones para poder hacer una presa? No, en la región no hay condiciones para grandes presas. Perdón. Pero sí para pequeñas presas. Perdón, claro. Cuando yo estaba estudiante de ingeniería, el profesor de planta 2, vinimos todos los estudiantes de esa asignatura a ver ese punto, porque yo toqué ese tema con inquietud. Entonces ellos vieron con escepticismo el área que estaban eligiendo para eso, porque no veían cómo hacer el talud, el embalse, hacer el embalse. Correcto. Hacer el embalse para poder almacenar la cantidad de agua y de hecho que generara una presión para mover la turbina. Ahora, hay presas que son alimento de otra presa. O sea, yo hago aquí... Hay embalses y contraembalses. Sí. O sea, que no tiene que ser necesariamente la presa original. O sea, yo puedo hacer un embalse aquí y trasladar el agua por bombeo, me imagino, a la presa principal. Bueno, por bombeo no es buena idea porque es energía que se transforma. Sí. Pero lo que sí existe son, por ejemplo, si tú tienes una presa de generación eléctrica a una altura determinada, esa agua tú tienes que bajarla constantemente a una gran cantidad. Entonces, esa agua turbinada, si hay condiciones, aguas abajo, se hace un contraembalse que entonces puede ser utilizado para fines de riego, para fines de suplir un acueducto. Pero tienen que haber las condiciones físicas para poderlo lograr. Incluso aquí en el país tenemos varios casos de embalses y contraembalses. Y en el caso del complejo Tavera Bao, Bao y Tavera están una al lado de la otra. Pero Bao no tiene turbina ni tiene nada. Bao lo que tiene es un canal que le suple sus aguas a Tavera. Entonces, esos dos lagos que están uno al lado del otro se juntan a través de un canal similar a como si tú tuvieras 2 tinacos con uno solo que tuviera la salida. Se compensan. No, más que se compensan. Uno lo que está almacenando, solamente almacenando.
Entonces, el agua se turbina en Tavera y el acueducto de Moca, en ese tiempo salía de la misma fuente donde salía la obra de Tomás de Santiago. Entonces, Bao lo que hace es alimentar a Tavera, aprovechando dos condiciones naturales que había, de dos ríos que estaban paralelos uno cerca del otro. Entonces lo juntaron con un canal. Pero entonces aquí en Higüey, la provincia de Altagracia, de Romana para acá tenemos a Chabón, que es el río que más caudal tiene de lo que yo conozco. Sí. En Higüey, el río Duey no tiene tanto caudal. El río Mana mucho menos. O sea que... Para pequeñas presas, solamente para pequeñas presas. Para embalse, almacenar agua. Y es mejor tener una pequeña presa que no tener nada. Sí. Es mejor tener una laguna para que bebe el ganado que no tener agua. Claro. A los ganaderos una vez nos decían, no, que no hagan laguna. Pero está bien, ¿qué opción tú me tienes? Si yo no tengo otra fuente confiable, la laguna, aunque no sea lo ideal, es lo mejor que puede existir en ese caso. Pero ahora con la bomba con generación solar, se resuelven muchos temas. Se están resolviendo muchos problemas, pero recuerda que el subsuelo es limitado. Le estamos sacando agua sin ningún control y puede llegar un momento que... Misericordiamente. Tú sabes lo que pasó en Higüey. La mayoría de los pozos de aquí del pueblo se secaron. Y se secaron, fue precisamente por eso, porque todo el mundo... La cantidad enorme de pozos. Todo el que podía hacer un pozo en su casa lo hizo en la década de los 90 por ahí. Y una pregunta, ingeniero, que me interesa saber su opinión experta. Una de las teorías que dicen que hizo que varios pueblos indígenas de Centroamérica, Suramérica, desaparecieran es basado en las evidencias de que tienen muchas cisternas ellos, hechas a su manera, y con la tecnología de ese entonces, es de una gran sequía que hubo en esta zona. Se habla de los problemas ambientales, del cambio climático. ¿Qué, en su opinión, qué nos espera a la República Dominicana con el asunto del agua potable? ¿Y qué deberíamos hacer, aparte de lo que ya usted bien ha dicho, de tener otras vías de suministro que no sea el subsuelo? ¿Qué debiera hacer la población que está en su casa para que le salga un poquito menos doloroso lo que nos espera, si es que nos espera alguna época difícil con respecto a la sequía? Bueno, lo que va a suceder a futuro, eso es impredecible, porque en asuntos meteorológicos tú puedes predecir cosas prácticamente inmediatas, pero no se puede proyectar a larguísimo plazo. Todos sabemos que el cambio climático tiene dos orígenes, un origen natural y otro provocado por el hombre. La explosión demográfica que tiene el mundo hace desde, vamos a decir, todavía a principios del siglo pasado, la población mundial era apenas creo que como 2.000 millones de personas, 3 mil millones de personas. Eso hace una curva como exponencial, de una manera acelerada. Entonces, la incidencia del hombre en el cambio climático ahora es evidente porque es que nos hemos reproducido demasiado. Pero en el pasado han habido épocas de hielo, han habido cosas que sobrepasan, vamos a decir que la actividad humana, pero cuando habían pocos habitantes, no creo que la actividad humana pudo haber cambiado el curso de la historia con relación a eso. Entonces, ahora, el problema más grande que yo veo ahora es que estamos degradándolo todo. Estamos degradando el aire, estamos degradando la tierra, estamos dañándolo todo. O sea, el problema de educación, yo he visto documentales, en el mar se han formado islas de plástico, sencillamente islas de plástico. Entonces, eso también afecta a la fauna, porque
los peces, todos los seres que viven en el mar, muchas veces se atragantan. La barrera de coral. La barrera de coral que nos protege de los manglares. Los manglares. O sea, que vamos como en una espiral como destructiva por ignorancia por un lado y por otro lado porque somos demasiados. Sí. Y el hecho de nosotros respirar, suponte que nosotros seamos buenos ciudadanos, que no hagamos nada de lo que se considera malo para el medio ambiente, pero por el hecho de nosotros estar respirando, nosotros estamos mandando dióxido de carbono al ambiente, que de una persona no es nada, de dos no es nada. Pero si en este cuartico nosotros lo cerramos completamente y habemos 20 gente respirando aquí, nosotros vamos a colapsar. Claro que sí. Sí. Bueno, ingeniero, ha sido un placer tenerle con nosotros. Usted ha podido instruir a nuestros televidentes, a las personas que consumen este programa, el CODIA, conversando con el CODIA, sobre temas importantes del agua. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarle a todos los que nos tienen la amabilidad de vernos a través de los distintos medios que este estudio está a disposición para todo aquel que quiera hacer su programa de podcast a través de YouTube, aquel que quiera grabar su programa aquí y transmitirlo en otro lugar. Y que de igual manera este edificio en el que estamos, el CODIA Delegación La Altagracia, tenemos 2 salones de conferencias que están a su disposición para reuniones de negocios, reuniones familiares, para charlas, para conferencias. En el tercer nivel tenemos un área de recreación donde pueden hacer también actividades como cumpleaños y esto. Pero no solamente es eso el CODIA, también el CODIA tiene su casa club en Los Palitos, sección Santana, donde usted puede hacer sus reuniones familiares, sus cumpleaños, sus bodas, algún juego de baloncesto, un juego de tenis, un juego de softball, porque tenemos todas estas facilidades a disposición de todo el público. Solamente tiene que comunicarse al 809-554-1713 y con gusto el equipo administrativo les va a dar los convenientes y económicos precios que tienen estas facilidades. Para mí ha sido más que un placer tener al ingeniero aquí. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta más. Y al final unas palabras que quiera dar nuestro invitado, el ingeniero Miguel Ceballos. Bueno, solamente me resta darle las gracias y felicitarlos a la vez por esta iniciativa. Hace algunos años, a través del grupo de WhatsApp, yo decía que el CODIA tenía que tener un canal de comunicación con la comunidad, porque nosotros estábamos como aislados de todo lo que acontecía en la ciudad. Entonces hay muchos ciudadanos que no saben qué es el CODIA, para qué sirve el CODIA. Entonces, a través de esta vía, el ciudadano va a entender cuál es la función de nosotros. Por aquí hay muchos temas que se pueden debatir para llevarle conocimiento, información a la ciudadanía. Por ejemplo, un tema muy candente, lo del tránsito. Eso es una locura, está pasando con el tránsito. Lo de las edificaciones ilegales, la importancia de que el ciudadano sepa cómo actuar, a dónde acudir. Y eso lo podemos lograr a través de programas como este, con personas como ustedes que tienen conocimiento y el deseo de transmitir a la ciudadanía todo lo que tienen que saber para que podamos convivir como buenos ciudadanos. Claro, es que una sociedad sin conocimiento es una sociedad destinada a la desaparición. Señores, muchas gracias por su tiempo. Gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo y hasta una próxima vez. Conversando con el CODIA se despide.